Realmente fue una dirección de parte de Dios en forma muy específica. Yo me había salido de casa porque quería edificar mi vida espiritual, siendo que mis padres no aceptaban, no querían. Entonces me vine de casa hasta ese lugar que se llama el número 1, en un caballo que tenía. Caminé varias horas en diferentes días y llegué, son como 20 y tantas leguas de distancia. Llegando allí, en un sábado, un hermano que había venido aquí a estudiar primeros auxilios con el doctor, se llamaba el hermano Rubén Alejandro, era laico de ese lugar, y él hizo una descripción de que se iba a abrir una escuela aquí en Montemorelos. Yo estando allí sin recursos y sin nada, y dije, yo me voy, y determiné venirme a caballo, pensando que era la distancia muy corta. Pero ya cuando me dijeron, pues no. Y en ese tiempo mis padres estuvieron muy afligidos y vinieron a buscarme a ese lugar, y me fui con mis padres a casa, con el compromiso de que ellos serían cristianos de ahí en adelante. Pero yo no tenía, diríamos, una decisión falsa, sino que determiné que si ellos se hacían cristianos, yo me venía aquí a Montemorelos, ya tenía en mente eso. Y de esa manera fue como hice movimiento de venirme, pero no vine solo, vine con mi hermano Manuel, José Manuel era mi hermano, y nos vinimos a Villahermosa para tomar el avión donde vivía el pastor Paciente Trinidad, y de allí entonces volamos a México, y en México estaba por salir un grupo de alumnos que estaban allí en Tacubaya estudiando, pero que iba a terminar esa escuela. Y ya se hicieron planes y nos reunimos allí para venirnos en un camión directo hasta Montemorelos, en el camión Flecha Roja. Y veníamos en ese camión alrededor de 40 personas. Venían familias, venían niños pequeñitos. Entre ellos venía el director de la escuela, que era, en este caso era el profesor Parfit, era su nombre, y su esposa y sus 2 hijos. Y los demás pues eran algunos chicos y otros eran familias con 2 o 3 hijos. Ya llegamos aquí el 14 de noviembre de 1942. Llegamos a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, perdón, y nos unimos al grupo que estaba aquí. Eran como 4 muchachos trabajando en la construcción, siendo el director de la construcción el hermano Águila, papá del licenciado Águila, que está en Nuevo Laredo. De esa manera entonces llegamos. No había nada en este lugar. Quería terminar o estudiar lo máximo que pudiera, aunque no tenía recursos. Mis padres tampoco tenían ningún bien o un capital para sostenerme. Solo Dios me ayudó para venir y a la vez continuar el plan que tenía en mente. Y además, pues, mi propósito era vivificar mi vida espiritual, crecer, estudiar las Sagradas Escrituras en forma más sistemática. Y en esa forma, pues, estuve ciertamente muy atrasado en estudio, porque me reconocieron solamente hasta 3er año de primaria. Y siendo que me hicieron la propuesta que si yo terminaba el 4º año,
que me iban a pasar, entonces el quinto no lo iba a estudiar, que iba a ser el sexto con el cual graduaría. Pero en eso hubo el decreto de parte del gobierno que todos los que eran de la clase del año 24 iban a ser inscritos para ser internados en el ejército. En enero del 43 ya resultó que salí sorteado y en ese mismo mes me llevaron al ejército y estuve como 15 días del año 43, pero había decretado el gobierno que todo joven que estuviera estudiando se le daba un plazo de incorporación de 3 años. El profesor Parry y todos los que estaban acordaron a hacer la carta y la solicitaron y respondió el gobierno que yo estaba libre. Cuando terminó el plazo de incorporación, entonces volví, pero ya había terminado cuando menos la primaria y el 44, 45 comencé la secundaria, pero luego ya se venció el plazo de incorporación, me fui a Monterrey a cursar el periodo de 1 año de servicio. Debe ser no preparar jóvenes profesionales en un sentido primario, sino prepararlos en la vida espiritual para la eternidad. Eso no es fácil, por supuesto, pero debe de haber de parte de los maestros algo real y tangible en sus vidas para estimular a jóvenes a vivir una vida cristiana de armonía y una separación en las tendencias que el mundo ofrece, de tal manera que los jóvenes y señoritas, no serán todos, pero una mayoría podría captar esa visión espiritual, y entonces la universidad llegaría a ser realmente una gran diferencia, y en ese propósito entonces el mundo sería beneficiado con hombres y mujeres profesionales, pero también espirituales, con el único pensamiento de atraer a los demás a este centro de educación espiritual para la eternidad. Esto significa un milagro, pero cada uno, consciente de su misión y de lo que Dios dice en su palabra, que es la Biblia, puede incrementar su vida espiritual aunado con los consejos y con la instrucción de Dios a través de los maestros, y los maestros con igual interés y con igual propósito fomentar su esfuerzo para llegar a un nivel donde Dios pueda obrar con los pocos para influenciar a los demás. Y para esto se requiere realmente, en forma personal, el estudio de las Santas Escrituras, la oración como un factor de comunión con Dios y practicar lo que Cristo mismo declaró, predicar el Evangelio en forma personal, en forma pública, por medio de la gran verdad de que Cristo viene pronto. Y ese punto
de que Cristo viene pronto, debe ser el estímulo poderoso para que tengamos ese fervor, ese crecimiento espiritual.